Bien, queridos amigos, con Tamara Adrián discutiendo estas cosas fascinantes de la problemática sexual. Hay una pregunta allí que creo que es un poco forzada. Tienes toda la razón en cuanto a la igualdad hombre-mujer o la igualdad de sexos en cuanto a las cosas espirituales, culturales, emotivas, pasionales inclusive. Pero yo quisiera enfatizar un poco o que hurgaras un poco más allí en tu batería de argumentos sobre el componente histórico, porque por más que uno insista y refuerce la cuestión espiritual, la humanidad tiene 5.000, 10.000 años de historia en donde la diferencia de sexos es fundamentalmente, la diferencia de género es fundamentalmente diferencia de sexo. ¿Cómo crees tú que, mi pregunta muy concreta es, ¿cómo crees tú que se ha modificado ese panorama en los, tú dirás, 50 o 60 años que tiene planteándose este problema? Sí, una cosa que es importante mencionar es que la antigüedad estuvo marcada por una grandísima libertad sexual. Parte, por ejemplo, del sistema de adopción que tenían los romanos estaba basado en la posibilidad de adoptar al amante, justamente. Y esa es la razón por la cual, por cierto, en el siglo XIX se prohíbe la comunidad universal de bienes, porque era también una forma de celebrar un contrato de sociedad universal con tu amante y ponías todos los bienes en común. Esa es la razón histórica. La estructura de prohibición, como bien lo menciona Foucault en todos sus libros y particularmente en sus 4 libros de historia de la sexualidad, está relacionada con los mecanismos de intolerancia basados en el patriarcado. Y todos ellos como estructura de poder del hombre sobre la mujer. Y utiliza 4 armas fundamentales: la religión, la medicina, la ley y el poder físico. El poder de policía, el poder militar, etcétera, etcétera. Esos 4 mecanismos se complementan para subordinar a la mujer y para suprimir cualquier disidencia en la estructura de género entendida como comportamiento asociado estereotipadamente al hombre o a la mujer. Cualquier mujer que se aparte del estereotipo de género era sancionada o debe ser sancionada, inclusive en países, acabo de venir de Estambul y particularmente me chocó muchísimo la forma del trato hacia la mujer y la diferencia que existe en cuanto al hombre, y eso que no es el país musulmán más radical ni mucho menos, pero para mí era algo bastante duro de recibir como experiencia de primera mano. Pero la historia entonces de la humanidad ha venido cambiando en los últimos 60, 80 años debido primero al movimiento feminista y luego al movimiento LGBT. Yo digo que hay 4 movimientos que han cambiado la faz de la humanidad: el de la abolición de la esclavitud y la igualdad racial, el de la igualdad religiosa y que la preeminencia de una determinada religión no determinase los derechos ciudadanos, la de la mujer y la igualdad de derechos respecto del hombre y la igualdad de derechos LGBT. Han sido los 4, LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersex. Son los 4 grandes movimientos que han venido cambiando la faz de la humanidad. Y el hecho de que hace 15 años era un anatema prácticamente plantear el problema del matrimonio de personas del mismo sexo y que hoy 80 países del mundo reconozcan 15 años después los derechos iguales de pareja, dentro de los cuales aproximadamente 20 el matrimonio, es un síntoma de ese cambio cultural, ese cambio social, que es de la misma magnitud para mí que el que se produjo con la igualdad racial, con la igualdad religiosa y con la igualdad de sexo. Me estremece oírte hablar porque de verdad son cosas vitales. ¿Podrías refrescar para nuestros televidentes los 4 elementos que mencionaste, las 4 revoluciones? Sí, para mí la primera fue la revolución religiosa, en el sentido de la igualdad religiosa, la tolerancia religiosa, el Tratado de la Tolerancia de Voltaire y todo lo que tenía que ver con la no discriminación de las personas por pertenecer o no a una religión hegemónica en un determinado país, porque de eso valían los derechos ciudadanos. Hay que recordar, por ejemplo, que un judío en Venezuela no tenía ningún derecho de familia hasta 1882, cuando se estableció el matrimonio civil, y sus familias no eran reconocidas en la ley. Los temas de la igualdad social y de la igualdad racial, que todavía hay que pensar hasta 1994 en África del Sur estaba todavía Martin Luther King, y hasta 1967 estaba todavía, en África del Sur estaba Mandela, y en Estados Unidos estaba Martin Luther King luchando en 1967 por la igualdad racial. La igualdad
de hombres y mujeres en la ley. Hay que reconocer que todavía 60 países aproximadamente no dan derechos iguales a las mujeres y a los hombres en la ley. No heredan lo mismo, no tienen el mismo derecho a la educación, no tienen el mismo derecho a la salud, ni siquiera pueden salir a manejar en muchos países un carro sin estar con un hombre. Y el derecho a la igualdad de las personas, independientemente de su orientación sexual y de su identidad de género, que es el último de estos cuatro grandes movimientos. ¿La sigla que dijiste? LGBT, que es lesbianas, gay, bisexuales, transgénero o trans e intersex. Se te agradece muchísimo de verdad porque estas cosas son realmente vitales. Seguramente en el futuro te vamos a invitar de nuevo porque esta problemática es crucial para nosotros. Gracias. Gracias a ti.